Buenas noches, mi nombre es Narcisa Margot Tonguino Borja. Hoy es sábado 6 de diciembre del 2025. Son las 8:25 de la noche. Voy a hablar en este video acerca de la unidad 3 y la unidad 4 de la materia de teorías y sistemas de la psicología. En la unidad 3 abarca acerca del conductismo y el cognitivismo. Esta unidad 3 aborda enfoques psicológicos que centran su estudio en la conducta observable y los procesos cognitivos, incluyendo el conductismo clásico y operante, el aprendizaje vicario y las perspectivas del cognitismo y la psicología contemporánea. Estos enfoques representan una evolución desde el estudio de la conciencia hacia la explicación de la conducta y el procesamiento de la información. Voy a hablar en este momento acerca del conductismo clásico. El conductismo clásico es desarrollado por John Watson, quien se inspiró en los trabajos de Iván Pavlov, cuyos experimentos con perros mostraron que las respuestas podían condicionarse a estímulos específicos. ¿Cuáles son los principios básicos del conductismo clásico? Nos refiere que la conducta es el resultado de estímulos y respuestas. Los fenómenos mentales internos, como son los pensamientos o emociones, no pueden estudiarse de manera científica. La psicología debe centrarse en predicción y control de la conducta. ¿Cuáles son los aportes del conductismo clásico? Introducción de métodos experimentales rigurosos para el estudio de la conducta. Otro de los aportes es el fundamento para terapias conductuales aplicadas a problemas clínicos, educativos y sociales. Y otro de los aportes es la base para el desarrollo de teorías posteriores sobre aprendizaje y modificación de la conducta. Vamos a hablar acerca de las críticas del conductismo. Nos refiere que ignora los procesos mentales internos y su influencia en la conducta. Su enfoque mecanicista limita la comprensión del pensamiento, la memoria y la emoción. Voy a hablar acerca ahora del condicionamiento operante. Nos dice que el condicionamiento operante es desarrollado por Skinner, quien amplía el conductismo al analizar cómo las consecuencias de una conducta afectan la probabilidad de que éste se repita. Aquí obtenemos unos conceptos claves, como es el refuerzo positivo, que quiere decir que hay una consecuencia agradable que aumenta la probabilidad de que una conducta se repita. Y también tenemos que es el refuerzo negativo. En este refuerzo negativo hay una eliminación de un estímulo desagradable que fortalece la conducta. Y también el castigo. En este castigo ahí es una consecuencia desagradable que disminuye la probabilidad de que la conducta se repita. ¿Cuáles son las aplicaciones de este condicionamiento operante? Tenemos los programas de modificación de conducta en clínica, hay educación y entrenamiento laboral, como también tenemos la comprensión de hábitos, adicciones y aprendizajes de nuevas habilidades. Entre las críticas podemos enunciar su énfasis en la conducta observable puede descuidar factores cognitivos y emocionales. Otra de las críticas es que no explica completamente la motivación interna ni los procesos creativos. Voy a hablar acerca del aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es propuesto por Albert Bandura, en el que nos refiere que plantea
que los individuos pueden aprender nuevas conductas, pero observando a otros, sin necesidad de experimentar directamente las consecuencias. Tenemos unos principios fundamentales del aprendizaje vicario, que es el modelado. Hay una imitación de conductas de modelos significativos. Hay el refuerzo vicario, que son observación de consecuencias de la conducta de otros que influye en la probabilidad de imitación, como es la atención, la retención, la reproducción y motivación. Estos cuatro procesos son esenciales para el aprendizaje observacional. Hablemos acerca de los aportes del aprendizaje vicario, que uno de los aportes explica cómo se transmiten las normas, valores y habilidades sociales. También otro de los aportes es fundamenta intervenciones educativas y programas de prevención de conductas de riesgo. Vamos a hablar acerca de las críticas del aprendizaje vicario, que obtenemos de entre las críticas. La observación por sí sola no garantiza aprendizaje. Hay factores motivacionales y contextuales que son determinantes. Otra de las críticas también que podemos hablar es la teoría requiere integración con procesos cognitivos para explicar la internalización completa del conocimiento. Voy a hablar ahorita, en este momento, acerca del cognitivismo y aportes contemporáneos. Nos refiere en este apartado que el cognitivismo surge como respuesta al conductismo. Este está incorporado el estudio de procesos mentales internos como es la percepción, la memoria, el pensamiento y resolución de problemas. Vamos a hablar aquí, hay unos principios básicos, los cuales son que la mente funciona como un procesador de información, similar a un ordenador. También podemos describir que el aprendizaje implica la organización y estructuración de información y la construcción de activa, pero de conocimiento. Otro de los principios, podemos hablar que los procesos cognitivos determinan la conducta, no solo los estímulos externos. ¿Cuáles son los aportes contemporáneos del cognitivismo? Podemos describir que es el desarrollo de la teoría sobre la memoria, la atención, el razonamiento y la toma de decisiones. Otro de los aportes que podemos describir es la aplicación en educación. Hay un aprendizaje significativo, también las estrategias cognitivas y resolución de problemas. Otro de los aportes también que podemos describir es la integración como neurociencia para explicar la relación entre procesos mentales y actividad cerebral. Entre las críticas que encontramos son que puede subestimar el contexto social y emocional de la conducta, como también refiere que hay algunos enfoques que son abstractos y difíciles de medir empíricamente. Eso es en cuanto a la unidad 3. Voy a empezar a hablar de la unidad 4. La unidad 4 abarca la psicología humanista, el constructivismo y la psicología de la Gestalt. La unidad 4 aborda enfoques psicológicos que priorizan la experiencia subjetiva, la
autoactualización y la percepción del todo. Estos modelos surgen como alternativas a los enfoques conductistas y psicoanalíticos, enfatizando la creatividad, la comprensión del individuo y el aprendizaje activo. Voy a hablar acerca de la psicología humanista. La psicología humanista se desarrolla en la década de 1950 como reacción al psicoanálisis y al conductismo. Este enfoque destaca la capacidad humana para crecer, tomar decisiones conscientemente y alcanzar la autorrealización. Hablaremos también acerca de los principios fundamentales de la psicología humanista. Nos refiere que el ser humano es intrínsecamente bueno y tiene potencial de desarrollo. También otro de los principios fundamentales es que se enfatiza la experiencia subjetiva y la percepción personal de la realidad. Y otro de los principios es que la motivación se centra en necesidades jerárquicas, culminando en la autorrealización de Maslow. Otro de los principios fundamentales, podemos hablar de la psicoterapia que enfoca en empatía, aceptación incondicional y como también la congruencia. Ahora vamos a hablar acerca de los aportes de la psicología humanista. Entre los aportes tenemos que la teoría de la jerarquía de necesidad de Maslow, desde necesidades fisiológicas hasta la autorrealización. También hay un desarrollo de la terapia centrada en el cliente de Rogers, que este promueve la autonomía y el crecimiento personal, como también hay una influencia en la educación, desarrollo organizacional y coaching. Este prioriza la motivación intrínseca y la creatividad. En cuanto a las críticas de la psicología humanista, tenemos conceptos abstractos y pero difíciles de medir empíricamente. También otra de las críticas está el énfasis en el crecimiento personal que puede descuidar factores sociales o culturales. Ahora les voy a hablar acerca del constructivismo. Decimos que el constructivismo surge a mediados del siglo XX como un enfoque de aprendizaje centrado en el aprendizaje activo y la construcción del conocimiento por parte del estudiante, como son los exponentes de Jean Piaget. ¿Cuáles son estos principios fundamentales? El aprendizaje es un proceso activo, donde el estudiante aquí construye conocimiento, pero a partir de experiencias previas. Otro de los principios es la interacción social y el contexto cultural, que son esenciales para el desarrollo cognitivo. Los errores son oportunidades de aprendizaje, permitiendo la reorganización del conocimiento. Y otro de los principios es la enseñanza debe facilitar la exploración, el descubrimiento y la resolución de problemas. En cuanto a los aportes, podríamos decir o describir que en los aportes hay teoría de etapas del desarrollo cognitivo de Piaget, como es el
sensorio motor, el preoperacional y las operaciones concretas y formales. Otro de los aportes también es que fundamenta métodos educativos, activos, participativos, personalizados. Hablaremos también acerca de las críticas. Entre las críticas podemos describir que puede ser difícil de implementar en las aulas, con alta densidad de estudiantes o limitaciones de recursos. Y también otra de las críticas que se describe es que no siempre proporcionan técnicas precisas para evaluar el aprendizaje de manera objetiva. Vamos a hablar también acerca de la psicología de la gestal, que también es un tema que abarca en la unidad 4. Podemos decir que la psicología de la gestal se centra en la percepción y la experiencia como un todo, destacando que el ser humano percibe estructuras completas, no elementos aislados. Em, Vamos a hablar acerca de los principios fundamentales de la psicología de la gestal. Refiere uno de los principios fundamentales que el todo es más que la suma de sus partes. Otro de los principios refiere la percepción, está organizada en patrones y estructuras, pero muy significativas. Nuevamente, otro de los principios, como hay unos principios como proximidad, hay la semejanza, el cierre, la continuidad y figura, el figura fondo, que estos explican cómo organizamos la información visual y cognitiva. En aprendizaje, el insight o comprensión súbita es un proceso clave para resolver problemas. Eso en cuanto a los principios fundamentales. Ahora voy a hablar acerca de los aportes que ha habido en la psicología de la gestal. Eh, Entre los aportes podemos describir que contribuyen al estudio de la percepción, la atención y la resolución de problemas. Otro de los aportes importantes de la psicología de la gestal, podemos decir que hay una influencia en terapia cognitivo-perceptiva, como es el diseño, publicidad y educación. Otro de los aportes fundamentales de la psicología de la gestal también es la introducción del concepto de insight como forma de aprendizaje repentino y significativo. Vamos ahora a hablar acerca de las críticas de la psicología de la gestal. En cuanto a las críticas, eh, describe que algunos principios carecen de metodología experimental rigurosa. También otro de las críticas se enfoca en la percepción y puede no abordar completamente la motivación y la emoción. Eso es cuanto puedo hablar acerca de la unidad 3 y la unidad 4, que corresponden prácticamente a este tema. Gracias.